El aire en el box de Aston Martin ya no se respira igual. Hace unas semanas era tensión contenida. Hoy es guerra fría. Todo empezó, dicen, con un gesto, una mirada, una conversación mal cerrada en mitad de la noche. Los mecánicos del coche número 14, los de Alonso, dejaron de sonreír. Y eso, en la Fórmula 1, siempre significa algo. La escena ocurrió tras el caos de Austin. El coche de Fernando no rendía, los datos no cuadraban, y las decisiones de carrera rozaron lo absurdo. Cuando volvió al box, los ingenieros evitaban mirarlo a los ojos. Los mecánicos hacían su trabajo, pero sin la energía de otras veces. Y Fernando, que lleva más de 2 décadas leyendo el lenguaje silencioso de los garajes, lo entendió enseguida. Había grietas. Y ojo, porque lo que voy a contarte ahora no lo vas a escuchar en ningún otro sitio. Si tú también crees que Alonso todavía puede volver a ganar, si piensas que aún tiene fuego para romper la historia de nuevo, suscríbete ahora mismo, porque lo que está pasando dentro de Aston Martin puede ser el principio de su última gran batalla. Dicen que la gota que colmó el vaso fue una discusión durante la preparación del siguiente Gran Premio. Un grupo de mecánicos, cansados de órdenes contradictorias y de sentirse ignorados, levantó la voz. Querían respuestas. Querían saber por qué las piezas que pedían para el coche de Alonso llegaban tarde o directamente no llegaban. Querían entender por qué los datos del simulador no coincidían con la realidad en pista y, sobre todo, querían saber por qué cada vez que intentaban mejorar algo, alguien desde arriba lo frenaba. La respuesta fue el silencio. Y ese silencio se convirtió en rebelión. Las fuentes internas hablan de un ambiente insostenible en el box verde. Unos culpan a los ingenieros de pista, otros a la dirección técnica y algunos, en voz baja, apuntan más arriba, a la oficina de Lawrence Stroll. El dueño, el jefe, el padre de Lance. El hombre que, según muchos dentro del equipo, está tomando decisiones que nadie se atreve a cuestionar. Mientras tanto, Alonso observa, no grita, no señala, no acusa, solo mira. Su forma de hablar ahora es el silencio, un silencio que pesa más que cualquier declaración. En las reuniones técnicas, participa lo justo. En los briefings, toma notas sin levantar la cabeza. Y cuando le preguntan por radio si quiere probar un cambio de estrategia, su respuesta es siempre la misma. Haced lo que queráis, una frase simple, pero con un tono que hiela. Los rumores del paddock dicen que algunos de sus mecánicos han pedido ser reasignados a otras áreas. Otros se quedan por lealtad a él. Y dentro del equipo ya se habla abiertamente de 2 Aston Martin, el de Stroll y el de Alonso. La situación ha llegado tan lejos que Mike Crack, el jefe de equipo, tuvo que intervenir. Una reunión urgente, puertas cerradas, sin prensa, sin cámaras. Las palabras fueron duras, las promesas las de siempre. Unidad, confianza, trabajo conjunto. Pero todos sabían que eran solo palabras, porque cuando el respeto se rompe en un equipo de Fórmula 1, no hay discurso que lo repare. Esa noche, Alonso no volvió al hotel del equipo. Se fue por su cuenta. Dicen que llamó a su manager, que habló poco, que solo dijo una frase. Ya no hay más que decir. Desde entonces, el ambiente es de calma tensa. El coche se revisa, los datos se ajustan, las cámaras sonríen, pero debajo de todo eso hay un ruido sordo, constante, un ruido que solo Alonso parece escuchar. Y lo más inquietante es que por primera vez en mucho tiempo, da la sensación de que Fernando ya no quiere arreglarlo, que se está cansando, que está empezando a mirar hacia otro lado. Y si eso es cierto, si Alonso realmente ha perdido la fe en el proyecto, entonces Aston Martin está a punto de vivir su tormenta más grande desde que volvió a la Fórmula 1, porque no hay nada más peligroso que un campeón cansado de callar. Y Alonso, después de todo lo que ha soportado, podría estar muy cerca de dejar de hacerlo. En Silverstone, los pasillos de la fábrica de Aston Martin se han vuelto un campo minado. El ruido de las herramientas sigue ahí. Las reuniones continúan. Los correos vuelan de un departamento a otro. Pero algo está roto. Y todos saben que el origen de esa fractura tiene nombre y apellido: Fernando Alonso. El lunes posterior al Gran Premio de Austin, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Los ingenieros más cercanos a Stroll hablaban en grupos pequeños. Los veteranos miraban al suelo y el resto fingía normalidad. Lawrence Stroll no soporta el caos. Es un empresario acostumbrado a controlar cada detalle, cada número, cada persona. Y lo que estaba ocurriendo con Alonso era justo lo que más detesta: perder el control. Dicen que fue él quien pidió una reunión inmediata, no en su despacho habitual, sino en la sala de estrategia, esa donde se deciden las paradas en boxes y los planes de carrera. Estaban todos: Stroll, Mike Crack,
los jefes de ingeniería, y en medio, Alonso, con los brazos cruzados y la mirada fija. El tono fue tenso desde el primer segundo. Crack intentó suavizar el ambiente hablando de malentendidos, de ruido mediático, de falta de comunicación. Pero Alonso no dijo ni una palabra. Esperó hasta que Stroll rompió el silencio. Fernando, necesito saber si estás con nosotros o contra nosotros. La frase cayó como un martillo. No era una pregunta. Era un ultimátum, y la respuesta fue un silencio largo, incómodo, interminable. Cuando por fin habló, lo hizo con calma. Yo estoy con la Fórmula 1, con la verdad, con los resultados, no con los discursos. Crack intentó intervenir, pero Stroll lo frenó con un gesto. La conversación duró apenas 20 minutos. Cuando terminó, Alonso se levantó, saludó con un apretón de manos frío y se fue sin mirar atrás. Stroll se quedó quieto, con el rostro serio, mientras Crack se limitaba a decir, no podemos perderlo, no ahora, pero quizás ya lo habían perdido. Desde entonces, la comunicación entre Alonso y la dirección se volvió mínima. Hablan solo cuando es imprescindible. Los reportes técnicos se entregan por correo, las reuniones grupales cada vez más breves. Y dentro del equipo, las divisiones son evidentes. Los mecánicos del lado de Alonso se sienten aislados, apartados. Han dejado de compartir datos con el otro lado del box. Se dice que incluso durante los entrenamientos, algunos ingenieros trabajan por separado, sin cruzar información. La prensa empezó a olerlo. Primero, pequeños rumores, luego, artículos que hablaban de fractura interna y de desconfianza estructural. Aston Martin los desmintió, claro, pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Lawrence Stroll, furioso por las filtraciones, habría ordenado revisar todos los accesos internos a la base de datos del equipo. Un movimiento desesperado que solo empeoró las cosas, porque cuando empiezas a sospechar de tu propia gente, el respeto se evapora. Mientras tanto, Alonso sigue corriendo, cumple, trabaja, empuja, pero con una frialdad calculada. Ya no hay discursos de motivación ni bromas por radio, solo silencio. Una sensación creciente de distancia. Algunos dentro del equipo aseguran que el verdadero miedo de Stroll no es perder puntos, sino perder el alma del proyecto, porque Aston Martin nació para demostrar que podía ser un grande. Y sin Alonso, sin su magnetismo, sin su peso mediático, el castillo podría venirse abajo. De momento, nadie se atreve a hablar de ruptura, pero las señales son claras. El equipo está dividido. Y en el paddock, todos lo saben, Fernando Alonso está cumpliendo con su parte, pero mentalmente ya ha levantado un muro. Y cuando un piloto de su calibre deja de creer en su equipo, no hay vuelta atrás. El silencio de Alonso no es indiferencia, es advertencia. Y dentro de Aston Martin, cada día que pasa sin una sonrisa en su rostro, suena como una cuenta atrás. Fernando Alonso está jugando su propia partida, no responde a los titulares. No busca culpables, no levanta la voz. Su manera de enfrentarse a esta crisis no es con gritos, sino con frialdad. Y eso, en un mundo donde todo se filtra, donde todos hablan demasiado, asusta más que cualquier explosión pública. Durante años, Alonso fue el tipo que no se callaba, el que, si veía una injusticia, lo decía por la radio, el que ponía en evidencia a su equipo si algo no funcionaba, pero ahora no. Ahora ha aprendido a usar el silencio como un arma, y ese silencio se ha convertido en su mensaje más poderoso. En el box, nadie sabe lo que está pensando. No hay gestos de frustración, no hay comentarios fuera de lugar, ni miradas acusadoras. Solo un piloto que llega, hace su trabajo y se va sin mirar atrás. Y esa calma, esa serenidad artificial es lo que más inquieta a todos. Un mecánico lo resumió así, fuera de micrófonos. Antes sabías si Fernando estaba contento o no. Ahora no sabes nada, y eso da miedo, porque Alonso no es un piloto cualquiera, es un estratega. Y cuando un estratega guarda silencio es porque está planificando. En las reuniones técnicas habla poco, escucha, asiente y toma notas en su libreta negra. Nadie sabe qué escribe. Algunos creen que son detalles del coche, otros que son nombres, fechas, sensaciones, piezas del rompecabezas que solo él entiende. Pero lo más desconcertante no ocurre en la fábrica, sino en el paddock. Fuera del coche, Fernando se muestra más amable que nunca. Firma autógrafos, sonríe ante las cámaras, responde con diplomacia, todo tan perfecto, tan medido, que parece falso. Los periodistas lo notan, las preguntas se repiten. Fernando, ¿hay tensión dentro del equipo? No, todo bien, seguimos trabajando. Y luego, esa media sonrisa. Ni afirmación ni negación, solo ambigüedad.
Y detrás de esa ambigüedad, la duda que nadie puede confirmar. ¿Hasta qué punto sigue creyendo en este proyecto? Hay un momento clave, una escena que algunos cuentan como si fuera leyenda. Después del Gran Premio de México, durante una cena privada del equipo, Alonso habría dejado una frase que dejó a todos helados. Yo no vine aquí a hacer turismo. Vine a ganar. Y después, silencio. Ni una palabra más. Esa frase, dicen, dividió la mesa en dos, los que todavía lo admiran y los que preferirían verlo lejos. Pero Alonso no busca aliados. No necesita que lo comprendan, solo necesita que el coche funcione. Y cuando ve que eso no pasa, simplemente se aleja. Esa frialdad desespera a Stroll, confunde a Crack y descoloca a los ingenieros, porque nadie puede anticipar su siguiente paso, y todos temen lo mismo, que un día, sin previo aviso, diga basta. En el fondo, Alonso sabe que no tiene tiempo que perder. Cada carrera es una batalla contra el reloj, cada decisión mal tomada, un golpe a su legado. Y si siente que el equipo no está a la altura de su ambición, buscará otro camino. Siempre lo ha hecho. A su alrededor, el silencio se ha convertido en un campo de minas. Nadie se atreve a romperlo, porque todos saben que, cuando Alonso rompe su silencio, no lo hace para hablar, lo hace para destruir. Y esta vez, sí lo hace. No quedará nadie en pie en Aston Martin. Dentro de Aston Martin ya no existe un solo equipo. Ahora hay dos bandos. Dos filosofías, dos realidades que comparten el mismo garaje, pero no el mismo propósito. De un lado, los que siguen a Alonso, los mecánicos veteranos, los que estuvieron en el podio de Mónaco, los que todavía creen que el coche verde puede volver a ganar. Del otro, los que responden directamente a la familia Stroll, los técnicos más jóvenes, los recién llegados, los que saben que su futuro depende de mantener la calma, de no cuestionar, de obedecer. Y entre ambos lados, un silencio tenso que se palpa cada fin de semana. Durante las sesiones libres, los ingenieros cruzan miradas. Los de Alonso no comparten información con los del otro garaje. Algunos incluso llegan a cambiar contraseñas de acceso a los servidores internos. Pequeñas guerras invisibles que, en Fórmula 1, dicen mucho más que cualquier comunicado oficial. Los pasillos de Silverstone se han convertido en terreno hostil. Antes se escuchaban bromas, risas, el sonido metálico de las herramientas. Ahora, solo teclados, murmullos y puertas que se cierran. En el comedor del equipo, ya no se sientan juntos. El grupo de Fernando come en una mesa, el resto en otra. Parece un detalle sin importancia, pero dentro del paddock, eso es señal de fractura total. Un periodista británico lo describió así en una columna reciente. El problema de Aston Martin no es el coche, es la desconfianza. Un equipo dividido nunca gana, y en Silverstone hay dos proyectos bajo un mismo escudo. Y lo más curioso es que, en medio de todo ese caos, Alonso parece tranquilo, como si todo lo hubiera previsto, como si el colapso interno formara parte de un plan mayor. Algunos dentro del equipo están convencidos de que Fernando ya sabe, algo que ellos no, que la historia se repite, que está dejando que el fuego crezca para luego dar el golpe final. Lo ha hecho antes, en McLaren, en Ferrari, en Alpine Puy. Cada vez que lo hizo, se fue dejando ruinas detrás y respeto delante. Lo que está ocurriendo ahora recuerda demasiado a su etapa final en Ferrari. Miradas frías, filtraciones a la prensa, rumores de sabotaje, y esa sensación de que todos saben que el final está cerca, pero nadie se atreve a decirlo en voz alta. Hace unos días, en una reunión interna, un ingeniero preguntó en voz baja: ¿qué pasa si Fernando se va? Nadie respondió, porque todos saben la verdad. Si Alonso se marcha, el proyecto se queda sin alma. Y esa es la gran paradoja de Aston Martin. El piloto que les dio relevancia, respeto y millones de espectadores, ahora se ha convertido en su mayor amenaza. Los medios ya huelen la sangre. Cada filtración genera un nuevo titular. Cada silencio alimenta teorías. Y dentro del box, cada mecánico, cada técnico, se pregunta lo mismo: ¿quién será el próximo en irse? Pero entre tanto caos, hay algo que nadie ha notado todavía. Mientras el equipo se divide, Fernando observa y anota. No habla, no se queja, no exige, solo observa. Y cuando Alonso observa, es porque está esperando el momento perfecto para atacar. Puede que el enemigo de Aston Martin no sea el ruido mediático, ni siquiera los rivales. Puede que el verdadero enemigo sea el propio Fernando Alonso, un hombre que no soporta ver cómo un proyecto se derrumba, pero que tampoco se queda a morir con él. Y en Silverstone, esa idea empieza a dar miedo. El paddock huele la sangre antes que nadie, y en este caso, el olor a crisis dentro de Aston Martin se ha vuelto imposible de disimular. Lo que empezó como rumores entre periodistas ahora es
Conversación abierta en cada hospitality del circuito. Los medios británicos hablan de un ambiente tóxico. En Italia lo llaman directamente la rebelión verde. Y en España, los titulares son aún más directos. Alonso pierde la fe en Aston Martin. El efecto ha sido inmediato. Cada vez que el coche verde entra en pista, todas las cámaras giran hacia el box. Ya no se busca rendimiento, se busca una reacción. Un gesto, una mirada, una chispa que confirme lo que todos sospechan, que el equipo está roto. Y las filtraciones no paran. Primero fue un técnico que habló bajo anonimato con un medio británico. Hay favoritismos dentro del equipo y todos lo sabemos. Después, un audio filtrado, supuestamente de una reunión interna, en el que se oía una discusión entre dos ingenieros por el reparto de piezas nuevas. El audio duraba apenas 30 segundos. Pero bastó para incendiar las redes. Los aficionados lo entendieron como una prueba de que Alonso no está recibiendo el mismo trato que Stroll. La dirección del equipo intentó apagar el fuego con comunicados oficiales, pero fue peor. Cada desmentido generaba más dudas. Y mientras tanto, los rivales observan con una mezcla de curiosidad y placer. En Red Bull, lo dicen abiertamente, un equipo dividido es un rival menos. En Ferrari, sonríen. Y en Alpine, algunos hasta se frotan las manos. Porque si Alonso termina harto de Aston Martin, si decide irse antes de 2026, muchos estarían encantados de abrirle la puerta. Y todos saben que Briatore está detrás, moviendo hilos, hablando con viejos contactos, tanteando escenarios. La situación se ha vuelto tan delicada que incluso Liberty Media, la empresa que gestiona la Fórmula 1, ha pedido a los equipos mantener una imagen pública más controlada. En otras palabras, que se peleen, pero en silencio. Pero los fans no son tontos. Llevan años viendo este patrón repetirse. El coche que no avanza, las promesas que se rompen, la paciencia de Alonso que se agota, y cada filtración, cada titular, cada gesto del español es interpretado como una señal de que el final está cerca. Las redes se han convertido en un campo de batalla. Unos defienden a Fernando con uñas y dientes. Sin Alonso, Aston Martin no existiría. Otros lo acusan de volver a hacer lo mismo de siempre, culpar a todos cuando el coche no va. Pero hay un detalle que casi nadie comenta. Desde hace semanas, Fernando ya no publica nada del equipo, ni fotos ni mensajes. Ni agradecimientos, solo imágenes suyas, con casco, solo. Es su forma de hablar sin decir una palabra. Y en un deporte donde cada movimiento se analiza al milímetro, ese silencio pesa más que 1000 comunicados, porque Alonso sabe perfectamente cómo manipular la narrativa, sabe cuándo callar, cuándo mirar a cámara, cuándo dejar que los demás hablen por él, y ahora está dejando que los rumores hagan su trabajo. Cada día que pasa sin que Aston Martin logre apagar el incendio, el nombre de Alonso se hace más grande. Y en un mundo donde la imagen lo es todo, el piloto español vuelve a ser el protagonista absoluto. Otra vez. Solo que esta vez, no por un podio, sino por la tormenta que está a punto de desatar. Lo que está ocurriendo dentro de Aston Martin no es solo una crisis interna, es una señal, una advertencia para todo el paddock, porque si Fernando Alonso decide marcharse, el impacto sería enorme. No solo perdería un equipo en declive, perdería también su pieza más valiosa, su carta de presentación, su identidad. Aston Martin se construyó alrededor de Alonso. Su llegada lo cambió todo. Los patrocinadores, las audiencias, la imagen de marca. El propio Lawrence Stroll lo dijo en 2023. Fernando nos ha dado algo que el dinero no puede comprar: credibilidad. Y ahora, esa credibilidad pende de un hilo. Si Alonso se va, la narrativa cambia por completo. Ya no serían los ambiciosos que quisieron llegar a la cima, sino el equipo que perdió a un campeón por soberbia y mala gestión. Un golpe de reputación que ningún comunicado podría maquillar. Y eso, en la Fórmula 1 moderna, es tan peligroso como perder décimas en pista. Por eso Stroll padre está tan nervioso. Sabe que Alonso no amenaza, actúa. Lo ha hecho antes. En Ferrari, cuando se cansó de las promesas rotas. En McLaren, cuando el proyecto no daba la talla. Y en Alpine, cuando entendió que no lo veían como la prioridad. La historia se repite, siempre igual. Y cada vez que lo hace, Alonso sale más fuerte. Dentro del paddock ya se habla de escenarios. Alpine sigue en contacto con Briatore y podría ofrecerle un papel híbrido. Piloto en 2026, asesor después. Williams, pese a los rumores con Colapinto, no descarta una jugada maestra si llega el momento. Y algunos incluso se atreven a soñar con una posibilidad tan improbable como simbólica. Un último baile con Mercedes,
si Hamilton se retira. Nada está cerrado, pero el simple hecho de que esos nombres circulen demuestra algo. Fernando Alonso sigue siendo una pieza codiciada, a los 44 años, y eso lo cambia todo, porque si un equipo se atreve a tentarlo, Aston Martin no solo perdería a su estrella, sino también a su influencia mediática, su atención global, su razón de ser. Mientras tanto, los ingenieros intentan recomponer el coche, pero el verdadero problema ya no está en la aerodinámica, ni en el DRS, ni en las suspensiones. Está en la confianza, y esa, una vez rota, no se repara. Los patrocinadores lo saben, los directores de marketing también, y lo que se comenta en privado en los despachos de Silverstone es que si Alonso se marcha, podrían seguirle varios socios clave. El proyecto Aston Martin nació con la promesa de ser campeón del mundo, pero sin Fernando, esa promesa se convierte en eco, un eco de lo que pudo ser y nunca fue. Y en el fondo, todos lo saben, todos salvo, quizás, Lawrence Stroll, porque en su intento de mantener el control, podría estar perdiendo lo único que realmente hace grande a un equipo, la fe de su piloto. Y cuando un campeón deja de creer, el reloj empieza a correr. Puede que Alonso aún no haya dicho su última palabra, pero el ruido de fondo, el murmullo del paddock, ya lo dice por él. El tiempo en Aston Martin se está agotando. Hay algo casi poético en todo esto. En ver a un hombre que lo ha dado todo por la Fórmula 1 enfrentarse, una vez más, al mismo enemigo invisible, la decepción. Fernando Alonso ha pasado por todos los equipos, todas las batallas, todas las traiciones posibles, y aún así sigue aquí, sigue luchando, sigue soñando con lo que muchos ya habrían abandonado, porque Alonso no compite solo por trofeos, compite por algo más grande, demostrar que todavía puede ganar, aunque el mundo diga lo contrario. Cada vez que sube al coche, pelea, no solo contra los rivales, sino contra el tiempo, contra las dudas, contra el peso de la historia. Y lo más admirable es que lo hace sin rendirse, sin maquillarlo, sin fingir. Por eso, cuando dentro de Aston Martin lo acusan de ser demasiado exigente, en realidad están describiendo su mayor virtud. Fernando no se conforma, nunca lo hizo. Y es precisamente esa inconformidad la que lo ha mantenido vivo en un deporte que devora a los suyos. Quizás por eso esta historia todavía no ha terminado. Quizás este caos, esta rebelión, este silencio incómodo no sean el final, sino el principio de algo más grande. Una etapa nueva, un renacer. Briatore lo sabe, los fans lo sienten y sus rivales lo temen. Porque Alonso, incluso cuando parece derrotado, está calculando, está esperando. Y cada vez que el paddock lo da por acabado, responde con una lección de pura determinación. Así que no te confundas. Esto no es el epílogo de su carrera, esto es el preludio, la calma antes de la tormenta, la respiración profunda antes del ataque, el silencio que precede al rugido, porque si hay algo que la Fórmula 1 ha aprendido con los años es que nunca debes dar por acabado a Fernando Alonso. No mientras quede una curva, un segundo, un rayo de esperanza, no mientras siga mirando el horizonte con esa mezcla de orgullo y rabia. Puede que Aston Martin se esté desmoronando, puede que los mecánicos estén divididos, puede que los rumores lo rodeen, pero cuando Alonso decide levantarse, el mundo tiembla. Y tal vez, solo tal vez, eso es exactamente lo que está a punto de pasar, porque los campeones no se rinden, esperan, y cuando el momento llega, vuelven a rugir.